Buenos días, queridos hermanos, espero que estén bien en este domingo 12 de julio. Hace mucho que ya no nos podemos ver físicamente, pero sí por estos medios y damos gracias al Señor. En esta mañana nos toca al grupo 1. En esta mañana quisiera compartir la paz de Dios. Y creo que cómo lograr caminar con la paz de Dios en todos nuestros ámbitos donde nos movemos. Y para esta mañana el texto clave está ahí en Efesios capítulo 2, versículo del 13 al 14, dice así: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y el 14 dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Un poquito, creo que lo primero que tendríamos que definir qué es la paz. Y se describe como relaciones armónicas entre dos o más hombres, o también como la ausencia de la agresión. Otros lo describen como el estado de equilibrio. En nuestro caso, tenemos que ver cómo es la paz entre nosotros y Dios. Asusta ver cómo está hoy la sociedad. Muchos saben que vemos que no hay respeto por la vida, no hay respeto en las escuelas ni en la familia. ¿Cómo hacemos para sobrevivir en estos tiempos tan difíciles? Bueno, el hombre tiene que volver a la fuente. El hombre se olvidó de Dios y nosotros muchas veces lo relegamos de nuestras vidas, hermanos. Por eso estamos muchas veces como estamos. El hombre necesita volver a Dios. Eso estamos hablando para aquellos que aún no creyeron. El hombre, por eso no hay paz en los corazones de los hombres. Y nosotros los creyentes tenemos que tener aún más relación de la que tenemos con nuestro Dios para nuestra vida. Porque no quiere decir que todos los que están viendo este video digan: ay, Mauro, pero yo sí tengo relación con Dios. Buenísimo, hermano, buenísimo. Lo que estamos haciendo es alentarnos los unos a los otros para que tengamos aún más dependencia para con nuestro Dios. Bueno, un poquito para entrar en el tema de este Efesios capítulo 2. ¿Cuál era el problema en Efesios? Bueno, la iglesia nace en Jerusalén. Su origen era 100% judío y con la expansión comienzan a convertirse en los gentiles. Qué lindo que yo siempre digo, agradezco a los judíos que hayan rechazado al Mesías para que nosotros, los gentiles, podamos podemos ver a Cristo y podamos habernos arrepentido de nuestros pecados y ahora también somos pueblo suyo. Yo creo que igual Dios, si no pasaba eso, iba a encontrar otra manera de que nosotros, los que no éramos judíos, poder ser parte de ese redil, porque Dios no creo que su creación la deje afuera. Pero bueno, damos gracias a que ellos lo rechazaron. Nosotros hoy podemos por medio de esto, escuchamos el Evangelio y hemos creído en el Cristo. Bueno, Dios es nuestra paz, hermanos. Eso no cabe duda que debe de ser así, tiene que ser nuestro lema. Y para poder establecer la paz, Dios tiene una serie de escalones que debemos transitar. Y esos escalones, vamos a empezar con el número 1. Podemos decir que Jesús es la paz de la persona, la paz mía, tuya, debería ser, y para aquellos que no creen, debería ser también esa paz. Y lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús puede recomponer nuestra paz con Dios. Tal vez vos, hermano, estás pasando por momentos muy difíciles, tal vez estás un poquito alejado de Dios, tal vez estás un poco distanciado. Bueno, volvé a los inicios, volvé ahí donde, como dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vos, tal vez que estás viendo por primera vez este video, te digo, ahí tenés la paz total. Acércate a Cristo. Él es el único que puede establecer paz en tu corazón. Como decía, Jesús puede recomponer nuestra paz con Dios. Y tenemos más argumentos todavía, porque dice Romanos capítulo 3, versículo del 20 al 24, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos
y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Cristo nos justifica, nos hace justo, cambia la culpa, cambia lo culpable por inocente, perdón. Lo hizo y lo hace en la cruz, por cuanto fuimos reemplazados. Solo tuvimos que creer y recibirlo, hermanos. Más paz que esta no hay. Cuando uno va a Cristo, cuando uno se arrepiente, cuando comienza una nueva historia, esa es la paz que Dios te da. Cuando te das cuenta que Cristo tomó mi lugar, el que yo tenía que ir, lo tomó Él para cargar con mis pecados, para que yo tuviera paz. ¿Cómo no decimos gracias, Señor, por esa paz que nos diste y esa paz que podemos disfrutar en estos tiempos que son tan difíciles? Pero también tenemos que decir que hay medios para generar esta paz, y el único medio es Jesucristo, y para eso necesitamos tener dependencia total de Dios, y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 14, y dice así: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tenemos que también confiarle nuestros conflictos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, o tu corazón, y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esto, hermanos, genera una relación de respeto, de fidelidad y de cuidado de nosotros para con Dios. Por eso, primero, hermanos, yo te digo que si estás alejado de Dios, si estás teniendo un distanciamiento con Él, volvé a Él, porque Él te va a dar toda la paz que necesitas. Muchas veces el ser humano busca medios para tener paz, pero no se dan cuenta que está al alcance de la mano poder tener paz, acercándose a Cristo. Y estamos hablando del segundo punto, Jesús es la paz para el matrimonio. Vamos a poner un poquito en el matrimonio. Creo que la mayoría de los que estamos en la iglesia estamos casados, y hay muchos jóvenes que también están buscando esa mujer o ese hombre que los va a acompañar para toda la vida. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5, del 21 al 23. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y el 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y el 25 viene para nosotros: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavado del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Hermanos, en una sociedad donde se cambia de pareja como de remera, Dios propone un matrimonio para toda la vida, y tenemos un trabajo largo. Sabemos que la convivencia no es fácil, porque venimos con diferentes, a veces pensamos distinto, tenemos diferentes puntos, pero cuando el matrimonio está sujeto a Cristo sobre todas las cosas, todo se hace más fácil. Y todavía definimos los roles dentro del matrimonio con este versículo. Es clásico el pedido de sujeción de la mujer, pero no olvidarnos de la exigencia de Dios para los hombres. No hay que olvidarnos de esto, hermanos varones, esto va para nosotros. Un día lo conté en la reunión de oración y me encantó el texto, porque dice: amar como Cristo amó a la iglesia. El pecado hoy en día destrozó muchos matrimonios. En mi entorno tengo el caso de mi hermano, que ha destruido por culpa del pecado el matrimonio, y es triste verlo. Sé que nosotros los hombres a veces no somos fáciles, yo el primero, pero cuando uno está con Dios y está teniendo relación, todo se hace más fácil. Es increíble, pero por eso es una relación que uno tiene que tener con Dios. ¿Y qué medios tenemos para poder generar paz en nuestros matrimonios? Dependencia de Dios, por un lado, y someternos los unos a los otros. De esta manera vamos a tener una relación de respeto, fidelidad y de cuidado.
y de compromiso con los roles que Dios definió de antemano. Punto número 3. Jesús es la paz para la familia. Ya después de casarte, tuviste hijos y los hijos empiezan a crecer. Y ya empiezan a entender lo que sí, lo que es no. Y podemos verlo ahí en Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque Él es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Los niños hoy en día perdieron el concepto de respeto y de autoridad. Creo que en nuestras familias no debería pasar esto, pero uno cuando vas a la plaza, cuando vas en un colectivo, cuando estás en algunos ámbitos, ves que los nenes perdieron el respeto a sus padres. Hoy el padre le dice que no y el nene hace como que le entró por acá y le salió por acá. Eso es porque no se perdió la autoridad también, pero no la autoridad porque no les pegan, la autoridad es la palabra. Yo aprendí que la autoridad no está en pegarle a los nenes, sino en la autoridad en la palabra. Vos le decís no y tienen que entender que es no. Pero bueno, hoy se perdió mucho eso y hoy solo los chicos obedecen tal vez a la tele, al internet. Hoy mucho internet, muchas redes sociales, vos los ves, los nenes están como locos, pero cuando a la hora de prestar atención a los padres parece que no nos ven, ¿no? Y eso no debería pasar en nosotros. Deberíamos en nuestros hogares definir bien los roles entre los padres y los hijos. El pecado rompió el concepto de la familia, eso estamos de acuerdo. Me acordaba de que una vez un cantante cristiano decía que para el 2024 las familias iban a ser totalmente ensambladas. ¿Qué quiere decir? Que se iban a separar uno por otro lado y se iban a juntar con otros y así iban a ensamblar familias porque iba a haber muchas separaciones. Hoy se ve muy en todos lados se ve cómo se separan. No te aguanto más, no te quiero, chao, bueno, si dividamos las cosas, nos vemos y cada uno por su lado. Eso es lo que hace el pecado. Destruye la familia cuando Dios no quiere eso, sino que todo lo contrario, quiere la unión de la familia. Como decía, el pecado rompió el concepto de la familia. Los hijos, esto para ustedes chicos, deben respetar a sus padres, sin excepción. Y los padres debemos, y ahora me toca a mí porque yo soy padre, educar con amor, con respeto y con paciencia. Yo creo que si uno se da cuenta de la paciencia que te tiene Dios a vos, esa paciencia se la tenés que trasladar a tu hijo. ¿Y cómo generamos esta paz en la familia, no? Otra vez, dependencia de Dios, Efesios 2:14, respetar el orden que Dios definió para el hogar, en Efesios 5:21, sometidos los unos a los otros en el temor de Dios. Hablamos de una tolerancia, tenemos que tener tolerancia sobre todas las cosas en tiempos que son difíciles también, ¿no? Porque estamos muy encerrados, estamos todo el día, no podemos salir, no podemos respirar aire, a veces necesitamos un poco de tiempo para cada uno de nosotros. En estos tiempos difíciles, hermanos y hermanas, te aliento a que no salgas a tu patio, y ese respiro te haga, primero que digas: Señor, me quiero someter a vos, y después, una vez que respirás, volvés a entrar y podés generar paz en tu hogar. Y compromiso con los roles que Dios definió, como ahí en Efesios 6, capítulo 6, del 2 al 4, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Chicos, no tiene que dar otra, que tienen que obedecer a los padres para que te vaya bien en esta vida, para que tengas de largo tiempo. Honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros los padres, tratar de no provocar la ira de nuestros hijos. Cuarto punto: Jesús es la paz en el trabajo. Esto para los hombres y mujeres que trabajamos. Ahí en Efesios capítulo 6, del versículo 5 al 9 dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El 8 dice: sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, esto para que tendremos que decir a los dueños donde trabajamos, haced con ellos los mismos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dios creó el trabajo para dignificar al ser humano. Ya en el Edén, Adán tenía un trabajo, pero el pecado
modificó las relaciones laborales. Dios tenía otro plan. Ustedes saben que Dios tenía otro plan y que no es el que estamos viviendo. Cuando lee la Biblia ve que Dios tenía otro plan para nosotros. Y todos decimos, ¿y si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Adán, yo hubiese hecho otra cosa? Yo lo dudo, yo creo que hubiésemos cometido el mismo error que Adán cometió, lo hubiésemos cometido nosotros también. Ahora, ¿cómo generamos paz en nuestro trabajo? ¿Cuál es el medio que tenemos que utilizar? Otra vez, Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Respetar el orden que Dios definido con el trabajo, como vimos en Efesios capítulo 6, del versículo 5 al 9, y compromiso con la responsabilidad asumida. Ahí en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Hablaba en la semana con un joven y le decía cómo nos movemos y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como que si lo hiciéramos para Dios, que si lo hiciéramos como para Cristo, con santidad, con amor, con compromiso. Todo lo que hagamos en nuestro trabajo habría que hacerlo como si lo hiciéramos para Dios. Quinto punto, Jesús es la paz en la iglesia. Y acá me quiero detener y con esto ya vamos terminando. Dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo del 22 al 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios creó a la iglesia para que sea la manifestación visible en la tierra de la gracia de Dios. Pero, el pecado tiene la posibilidad muchas veces de romper las iglesias. Las iglesias, hermanos, sabemos que es el cuerpo de Cristo y que la iglesia tiene cada uno un miembro, con diversidad y unidad. Y cada uno tiene un don, hermano, es clave saber cuál es tu don. ¿Saben? Me contaba una vez un hermano que había una mujer que tenía ya más de 50 años y no sabía cuál era su don. Un lindo tema que alguno podría tomarlo, yo también no tengo problema de tomarlo, pero estaría bueno enseñarle a los hermanos en la iglesia cuál es tu don. Si yo te preguntase en esta mañana y te dijese, ¿cuál es tu don? Y vos, no sé, porque la Biblia dice que cada uno nos dio un don y ese don tiene que ser utilizado para la gloria de Dios. Cada uno tiene un don y ahí dice en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a hombres perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto? Para el crecimiento, para el servicio y para el amor. ¿Y cómo generamos paz dentro de la iglesia? Los medios son los mismos de siempre. Efesios capítulo 2, versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Madurez personal, Efesios capítulo 4, versículo 14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y por último, cuidar de la unidad. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, cada uno de nosotros, para que haya paz en la iglesia, tenemos que tener un compromiso primero para con Dios y luego para nuestros queridos hermanos. Por eso no hay cosa más linda que cuando uno está en paz, puede transmitir esa paz y uno no va a generar, no va a ser de estorbo en la iglesia. Muchas veces si estamos en pecados podemos ser un estorbo para la iglesia de Cristo. Por eso debemos cada día tener más dependencia de Dios. Y si no la tenemos, o la estamos teniendo poca, Dios todavía nos da tiempo para que podamos tener una mayor relación con Él. Y para vos
que tal vez estás viendo este video y no entiendas nada de todo esto y digas, ¿a quién le estás hablando? Yo te digo a vos, querido amigo, querido conocido, volvé a Dios. Dios manda que todos los hombres se arrepientan para que puedan ser salvos. No está pidiendo ninguna fórmula tan rara. Solo te está pidiendo que te arrepientas de eso que hiciste mal. Mentir, engañar, tal vez robaste, tal vez, no sé, lo peor que te puedas imaginar, Dios te lo va a perdonar. Por eso estás a tiempo hoy. Hoy es el tiempo, hoy es el momento que tenés que arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y para terminar, para nosotros, hermanos, una conclusión tal vez de todo este tema de la paz en todos los ámbitos, le regalo Romanos capítulo 12, versículo 18. Y si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Queridos hermanas y hermanos, espero que todo esto haya sido de bendición y si tuve algún error, que Dios me perdone, pero fue todo con amor y para que podamos cada vez unirnos más con Dios y poder en estos 5 lugares donde casi la mayoría nos movemos, en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, con el vecino, poder tener paz para que realmente Jesucristo demostremos que realmente vive en nuestras vidas. Dios los bendiga en esta hermosa mañana y que podamos reflexionar de la paz de Dios. Les mando un abrazo a la distancia y nos estamos viendo pronto.